Gracias, Señor. Hola, hola, muy buenas noches, Mujer Estratega les saluda este lunes hermoso, este lunes maravilloso, que sabemos que la gloria de Dios está en este lugar, que hoy es un día maravilloso, es un día extraordinario, es un día donde vamos a ver la mano poderosa de Dios en esta casa, Corona de Vida, en este programa Mujer Estratega y en su casa también. Cada una de ustedes sean bien recibidas, contentísima, me siento honrada. Desde hace 2 años casi que no me presento en este programa y hoy me siento, pero bueno, feliz, emocionada y a la expectativa de lo que esta mujer maravillosa, sierva del Señor, profeta, nos trae esta noche. Lucía Alegría nos acompaña. Pastora, profeta. Bueno, buenas noches, qué bendición poder compartir en esta noche un tema tan importante para todas nosotras las mujeres, y es el plan de la mujer dentro de la mujer dentro del plan redentivo de Dios. Es algo muy especial, en realidad nos va a ayudar a todas nosotras las mujeres a descubrir esa esencia de Dios, el diseño de Dios, y nos va a ayudar a afirmarnos más en el plan de Dios y por supuesto en el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Amén. Gracias por la invitación, y a la pastora Ivette, verdad que siempre a ustedes, al equipo que trabaja con ella, que son de mucha bendición para mi vida también. Estoy muy contenta, me pongo muy feliz al venir siempre a compartir con ustedes en el programa Mujeres Estratega, porque he visto el ministerio crecer, he visto el ministerio, ¿verdad? Como he seguido por muchas personas, por muchas familias, internacional también he visto muchas personas que se conectan, así que bueno, el plan de Dios continúa dentro y fuera de la nación. Así es, muy buenas noches mis amadas. Bueno, yo aquí feliz, ¿verdad? El Señor nos bendice en esta noche con la presencia de la profeta Lucía Alegría. Ya les habíamos anunciado hace algunos días, así que ya lo saben, como siempre les decimos, no se guarden esto para ustedes, compartan el enlace, etiqueten a sus amigas, a sus familiares, porque este tema trae bendición, porque así lo creemos. Cada vez que el Señor pone a una mujer de Dios o a un hombre de Dios para que traiga palabra a esta mesa, es porque Él definitivamente quiere hablarnos, y sabemos, profeta, que en esta noche no será la excepción, que esta noche el Espíritu Santo se derrama en este lugar, les alcanza hasta ahí detrás de esa pantallita donde están, y en el lugar, en el aposento que ustedes se encuentren, ahí mismo van a sentir la presencia del Espíritu Santo y cómo Él va a hablar en esta noche a través de la profeta Lucía. Una noche hermosa, profeta. Aquí ya hay varias personas conectadas. Dice por acá que está con nosotros, vamos a ver, dice que es un Nájera. Buenas noches, mi amada. También está con nosotros Raquel Hidalgo, ya se conectó. Vamos a ver quién más. Bueno, por el momento no sé ustedes si tienen otros comentarios, porque ya, como saben, hasta que ustedes pongan una manita, un hola, buenas noches, un puntito al menos, nos van a salir sus nombres para poderles saludar, para poderles extender también esa bendición. Dice que Cristian González ya se conectó también. Buenas noches, Cristian. Qué gusto que esté acá con nosotros también. Mi amado Cristian es compañero también de trabajo, ¿verdad? Entonces es una bendición, porque el Señor, si bien es cierto, el programa se llama Mujer Estratega Internacional, los temas van dirigidos normalmente a estrategias para nosotras las mujeres, pero como la palabra es para todos, el Señor nos da estrategias de vida a todos por igual. Así que una noche de bendición, ya lo saben, vayan compartiendo ese enlace, compártalo hasta en el estado de WhatsApp, ¿verdad? Para que le llegue a todos sus contactos. Y como usted bien lo decía, profeta, esta plataforma ha sido de mucha bendición, no solamente para mujeres y hombres aquí en Costa Rica, sino también que ha trascendido a otras naciones. Y solamente el Señor sabe hasta dónde quiere llevar esta palabra, por lo que desde ya la ponemos en las manos del Padre. Sabemos que Él es el que va a hablar, que sea la boca de esta profeta llena de carbones encendidos con la palabra del cielo. Y bueno, una gran noche. La mujer en el plan redentivo de Dios.
qué Una tema. bomba, estoy segura. Una bomba. Y así que, así como estoy yo ya con lapicero y hoja para anotar, todos ahí en casita, Qué profeta, bueno. este es su lugar. Gracias. Bueno, mis bendiciones. Saludamos a toda la audiencia de Mujeres Estrategas. También tenemos a varones estrategas también. Así es. También es importante que conozcan cuáles las funciones, el rol de la mujer dentro de este plan redentivo también. Y es tan importante que podamos nosotros como mujeres, que el Padre Celestial nos revele en medio de ese amor tan inmensurable que Él tiene con nosotras, nos revele nuestra esencia, que nos revele cuál es nuestra identidad, que está dentro de un diseño que Él preparó desde la eternidad juntamente con el varón. Así que bueno, de entre la creación, por supuesto, primero creó al hombre, ¿verdad? Antes que la mujer en creación, pero en posición, los dos están delante de Dios, son lo mismo, ¿verdad? Cuando Él habla de Adán, nosotros pensamos que Adán es el nombre del primer hombre, ¿verdad? Adán no es el nombre del primer hombre, sino que la palabra Adán significa humanidad, ¿verdad? Significa padre de la humanidad, o padres más bien de toda la humanidad. Y ahí va incluida también, por supuesto, Eva, ¿verdad? El nombre para el primer hombre y para la primera mujer dentro del lenguaje hebreo o el idioma hebreo antiguo es Ish para varón e Isha para la mujer. Y hoy pues vamos a ver qué significa Isha dentro de muchos significados, ya que el hebreo es rico, ¿verdad?, en interpretación, y dentro de una de esas interpretaciones significa que es una mujer profética, una mujer que tiene los sentidos espirituales activos. Amén. Proféticos. Amén. Una mujer profética, ¿sí? Eso significa la palabra Isha. La palabra Ish significa gobernador, gobernante, padre, tiene muchos significados también, pero en este caso vamos a tomar únicamente a Isha. Cuando el Padre Celestial, vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, vemos toda la creación del Padre Celestial. Creó primeramente los cielos y la tierra, comienza a crear todo lo que son los reinos, el reino vegetal, el reino animal, los animales marinos, los animales, los voladores, los mamíferos, etcétera. Comienza Dios a crear, a preparar, ¿verdad?, todo una atmósfera, un clima, por supuesto espiritual, pero también natural, y les crea al hombre y la mujer un huerto, el huerto del Edén, el famoso huerto del Edén. La palabra Edén también significa el lugar del deleite, el lugar de la enseñanza. Cuando el Padre Celestial pensó en Adán y Eva, primeramente pensó en prepararles un lugar. Y dentro de ese lugar, dentro de esa creación llamada tierra, preparó también un lugar específico llamado Edén. Y ese lugar era donde Él iba a comunicarse con ellos directamente, donde los iba a dar las instrucciones, donde los iba a capacitar, donde los iba a entrenar, donde les iba a hablar cara a cara para darle todas las instrucciones de cómo iban a desarrollar todo el plan divino que Él preparó desde la eternidad. Así que cuando vemos que en el capítulo 3, lamentablemente, bueno, iniciamos desde el capítulo 2 y el capítulo 3, vemos la caída del hombre y la mujer. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que la serpiente, cuando viene a tocar las puertas, ¿verdad?, de los primeros sacerdotes, de los primeros seres humanos que eran virreyes, porque el Padre Celestial en el capítulo 2 vemos que les dio toda la autoridad para sojuzgar, para guardar, para enseñorear sobre todas las creaciones, sobre todos los reinos, incluyendo los que se arrastran, ¿verdad? Ya que sabemos que en el capítulo 3 comienza cuando la serpiente viene y le hace la pregunta a la mujer, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho que no comas del fruto de ese árbol, ¿verdad? La serpiente lo hace de manera plural, con que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ese árbol, porque sabe Dios que el día que ustedes coman del fruto de ese árbol van a ser iguales a Él, van a saber el bien y el mal, y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, por supuesto, la serpiente, vemos más adelante cuando Eva se excusa delante de Dios y le dice la serpiente me engañó. Pero vemos, amados y amadas del Señor, que el Padre Celestial en el capítulo 2 le dio la potestad a ellos de enseñorear
sobre todas las creaciones, enseñorear sobre todos los reinos, enseñorear sobre los animales, enseñorear sobre todo lo que el Padre Celestial había creado. Eso quiere decir que la palabra enseñorear, sojuzgar, los hizo virreyes, los hizo administradores, los hizo gobernantes, los hizo de alguna manera el término de la palabra sacerdotes. ¿Por qué? Porque la palabra sacerdote es una palabra que viene también dentro de unas funciones como las funciones de un shomer o un shamar, uno que está de vigía, está como atalaya, que está guardando, que está protegiendo los bienes que le dieron a proteger, a administrar. También vemos dentro del capítulo 2 que el Padre Celestial de Génesis estamos, ¿verdad? Es muy bueno. Yo voy a hacer un poquito rápido porque espero que usted vaya tomando nota y luego vaya a estudiar un poco más, ¿verdad?, acerca de lo que yo le estoy hablando acá. Por eso no soy muy puntual en algunos versículos, porque en realidad desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 yo le invito a que usted lo escudriñe estos días. Entonces vemos en el capítulo 2 donde el Padre Celestial le da al varón y a la mujer, en este caso también les da la potestad de sojuzgar, de guardar el huerto del Edén. La palabra guardar, repito, es una palabra que significa shamar. La palabra shamar es un atalaya, un vigía, uno que cuida, uno que cerca el lugar con protección, uno que blinda el lugar que el Padre le ha dado para protección o para proteger. Entonces vemos que los puso a ellos, porque cuando el Padre le habla de manera en plural, no habla en singular, no le habla a Adán, sino que le habla: yo los he puesto, les he dado, ¿verdad?, para que sojuzguen, para que gobiernen, para que legislen, le he dado la autoridad. Vemos toda esta parte, ¿verdad?, donde el Padre Celestial les delega a ellos esa autoridad y esa potestad, que es una autoridad delegada por Dios para ellos. Lamentablemente vemos en el capítulo 3 todo este desenlace, que la serpiente se acercó a Eva, no se acercó al hombre. ¿Por qué no se acercó al hombre, verdad? Si el hombre fue primero en creación antes que Eva, ¿verdad? El hombre fue el que recibió las primeras instrucciones de Dios para que luego se las transmitiera a su esposa, ¿verdad? Y luego a sus generaciones. Ese era el plan del Señor, ¿verdad? Para crear primero al varón, para crearlo dice del polvo de la tierra, y luego él dice que sopló en la nariz, sopló para darle vida a Adán. Y luego, bueno, vemos la creación de Eva, donde dice que tuvo que dormir al varón para hacerle una operación y sacarle la costilla, y que de esa costilla formó a Eva. Ahí es donde nosotros decimos, dentro de una interpretación desde una perspectiva hebrea, dice que ahí fue donde se dio el primer alumbramiento, en este caso del varón, porque la mujer fue revelada, fue alumbrada del interior de la costilla del varón, ¿verdad? Fue expuesta, fue la demostración del amor de Dios, ¿verdad? Una manifestación, fue un nacimiento de nuevo realmente, donde Dios tomó, durmió al varón, le sacó la costilla, y de ahí, de esa genética, ¿verdad?, creó, formó, dice la palabra, formó a la mujer, ¿verdad?, del varón. Entonces, cuando vemos varones de Dios, cuando usted ve a su esposa y usted, eso fue lo que le hicieron confesar a usted cuando usted se casó: ahora eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Así que la mujer que el Padre Celestial te dio es la que Dios te reveló aquí de tu costilla, que te sacaron. Así que cuando usted diga: y esta mujer tan rara, y esta mujer que Dios me dio, bueno, esa fue la mujer que diste esa luz, porque fue la mujer que te sacaron de aquí, de la costilla. Eso es tremendo, pero no lo metamos ahorita ahí, porque si no los hombres se nos van a brincar ahorita y nos van a decir: ¿cómo que es eso? Bueno, ahí conversamos más adelante de otro tema muy importante también. Entonces vemos acá que la serpiente no se le acercó directamente al varón, se le acercó ¿a quién? A Eva, a la mujer, y se le acercó y le dijo: con que Dios te ha dicho. Ahora, amados del Señor, amadas del Señor que están aquí, pastoras, ministros del Señor que nos están viendo, ¿cómo la serpiente se dio cuenta de lo que el Padre Celestial hablaba con Adán y con Eva? Porque su comunión era directamente
con ellos, no era con los animales, no era mucho menos con esta serpiente, ¿verdad? Por supuesto, únicamente era una relación de intimidad, una relación donde el Padre estableció un lugar secreto donde Él iba a darle y a revelarles, ¿verdad?, sus roles proféticos, iba a revelarles las estrategias, el plan y todo lo que se iba a llevar a cabo por medio de las generaciones venideras, porque ellos fueron los primeros padres de toda la humanidad. Toda la humanidad hasta el día de hoy, científicamente comprobado, de nuestras células, nuestras mitocondrias, aún tenemos memoria, o traen memoria, traemos una herencia desde la primera mujer y desde el primer Adán, científicamente comprobado. Todos nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos una batalla increíble, por supuesto, ¿verdad? Una lucha increíble contra una genética caída, una genética que quedó completamente desconectada. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente cometieron pecado, porque la palabra pecado significa una infracción mínima. Es como cuando una persona, ¿verdad?, que va en su automóvil, va manejando y se salta un semáforo en rojo, ¿verdad?, porque no viene automóvil por acá, no viene automóvil por acá, no viene ninguno y se cruzó, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que hay leyes, ¿verdad?, del tránsito, que hay horas específicas donde se puede hacer eso, pero sin embargo esa lucecita roja te dice stop, ¿verdad?, detente. Hay personas que ni aún, o sea, a pesar de que hay una libertad donde pueden pasar, ¿verdad?, esa lucecita roja, ¿verdad?, no se detienen para guardar su vida, y esa lucecita roja es para protección de la vida de la persona que va, ¿verdad?, manejando su automóvil. Entonces la persona que se cruza, que se tira un verde o un amarillo, que es protección, detente. ¿Cuántas personas se tiran el amarillo, verdad? Porque es protección para su vida. Entonces hay una infracción ahí que cometen. Entonces, si lo agarra un tránsito, un policía de tránsito, pues, ¿verdad?, lo ve, le hace una boletita, ¿verdad? Y entonces, si esa persona tiene por costumbre, ¿verdad?, hacer ese tipo de cosas, de infracciones, esas infracciones van sumando y van sumando y van sumando. Cuando llegue a sacar, ¿verdad?, a renovar su licencia, ahí le va a salir, ¿verdad?, un cuentón que trae, ¿verdad? Y si no paga, pues simple y sencillamente no puede salir a manejar, ¿verdad? Porque si no es otro cuento, es otra boleta más alta que tiene que pagar. Entonces, así es la palabra pecado, ¿verdad? Los pecados se van acumulando. Pero lo que Adán y Eva cometieron fue iniquidad. La palabra iniquidad significa que ellos hicieron la palabra iniquidad significa anomía en griego, y eso es como cuando hay una persona o un soldado que es un desertor de su equipo o de su ejército, es un desertor. La palabra iniquidad también significa, es la palabra ahorita anarquía, ¿verdad? Anarquía, uno que se vuelve en contra de Dios. Entonces la palabra iniquidad, repito, anarquía, y es como un desertor de un ejército. Entonces, eso fue lo que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén, al desobedecer las instrucciones del Padre Celestial. Ahora bien, repito, esas instrucciones, esa enseñanza de lo que debían y no debían hacer, el Padre se las transmitió a Adán. Adán se las tenía que transmitir a su mujer, y su mujer, por supuesto, junto con él, a sus generaciones. Lo cual vemos acá que lamentablemente cometieron iniquidad. Ahora bien, vamos a la parte donde aparece la serpiente, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? ¿Quién informó a la serpiente? ¿Cómo la serpiente logró hacer todo todo este enlace, podemos decir, ¿verdad?, de que con que Dios te dijo? ¿Cómo ella se dio cuenta? ¿Cómo la serpiente se dio cuenta? ¿Quién informó a la serpiente? Si ella no tenía acceso al huerto del Edén. En el huerto del Edén estuviste, dice Ezequiel 28, o sea, no tenía acceso. La serpiente no tenía, ninguno de los animales creados por Dios tenían acceso al huerto del Edén, porque era el lugar de la delicia, el lugar del deleite, era el lugar donde el Padre Celestial les enseñaba, era el lugar de la enseñanza, por eso se dice el deleite, el lugar del deleite de Dios. A ver, amados, ¿quién? Vayan escribiendo ahí en el chat, ¿quién le informó a la serpiente de que Dios había dicho lo que les dijo?
si solamente se los comunicó Adán y Eva? Entonces ahí hubo un gran chisme. ahí empezaron los chismes. Ahí inició el problema de los chismes, la maldición de los chismes inició ahí. Entonces, no, en serio, fuera de broma, ahí comenzó la maldición de los chismes, ¿verdad? Porque con que Dios te ha dicho, ¿y quién le dijo a la serpiente? Bueno, ¿quién le dijo a la serpiente? La persona a la que la serpiente se acercó, ¿a quién fue? A Eva. Entonces, Eva fue la que le dio la información a la serpiente de lo que Dios le había dicho. Y ahí fue donde, lamentablemente, ¿verdad?, se activó el gen de la maldición del chisme en la mujer. Que le chismeó todo a la serpiente. ¿Cómo se dio cuenta la serpiente? La mujer. Sí, porque ella se lo dijo. Porque con que Dios te ha dicho, no llegó donde Adán, con que Dios te ha dicho. Ahora bien, amados, ¿por qué la serpiente se acercó a Eva? Porque Eva, repito, es Isha. Y la palabra Isha también significa receptora, vientre profético, la que recibe la semilla, la que recibe, la receptora de la palabra profética de Dios, la receptora de las enseñanzas, ¿verdad? Porque ella fue criada con un vientre natural y también con un vientre espiritual. Amén. Adán es el que pone la semilla y Eva es la receptora, la que recibe esa semilla, ¿verdad? Y a los 9 meses nació Caín y a los otros 9 meses nació el famoso Abel. Y así sucesivamente vemos la historia, ¿verdad? Entonces, amados y amadas del Señor, volviendo a la parte de la mujer, el poder de la mujer dentro de su diseño es un poder de influencia que el Padre Celestial le dio. Entonces, el enemigo, recuerde esto, el enemigo opera en 3 fases. La serpiente operó en 3 fases. Y estas fases son, hasta el momento, son las estrategias de cómo opera el enemigo. Llámese Satanás, llámese demonios, pero los asignamientos espirituales, como esta serpiente asignada a hacer caer a la primera pareja en el huerto del Edén, lamentablemente este acontecimiento, que hasta el día de hoy, yo digo, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver si vemos a Eva y le vamos a hacer masilla, Eva. Evita, no evitó, ¿verdad? No evitó, ¿verdad? No evitó. Entonces, las tres fases de operación del enemigo, la primera es que el enemigo opera en la primera fase, que es la observación. Él comienza a observar el comportamiento de la mujer. Él comienza a observar cómo se comporta Eva con su esposo. Claro. Se da cuenta el poder de influencia dentro de su diseño en Adán. Segundo, después de la observación comienza el plan o la estrategia del enemigo de cómo va, cuál es la estrategia que va a traer, ¿verdad?, sobre esa persona, esa familia, esa nación o esa ciudad. Recuerden, la primera fase es la fase de la observación. La segunda es la fase donde planifica, ¿verdad? Vemos en la escritura que el apóstol Pablo nos dice que el enemigo, Jesús nos enseña que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces esas son las fases, y a dividir también, ¿verdad? Bien, vino a dividir también. Entonces vemos esas operaciones que son planificadas para destruir el diseño de Dios, para destruir el propósito de Dios, lo cual nunca lo va a poder hacer, lo cual nunca lo ha logrado, no lo va a lograr y nunca lo va a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Ahí vemos, ¿verdad?, en el capítulo 3, que ahí mismo, ¿verdad?, lamentablemente cometieron iniquidad Adán y Eva, fueron expulsados del huerto del Edén, pero vemos la misericordia de Dios también luego de ese acontecimiento, pero todavía no hemos llegado ahí. Amados, entonces el enemigo, cuando viene a observar, planifica, porque él comienza, ¿verdad?, a planificar esas estrategias de cómo va a hacer caer a esa familia, a ese matrimonio, a esa persona, ¿verdad?, que está dentro del propósito del Señor, para luego influenciarlo, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo la serpiente con Eva, la observación. Al enemigo no le importa el tiempo que tenga que tomar, ¿verdad?, para observar y planificar la estrategia de la caída. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, y muchas personas piensan que estamos en la dispensación, sí, de la gracia de Dios, donde, bendito sea el Señor, que si hay una persona que se arrepiente, es la parte de la legalidad y de los principios de Dios operan sobre esa persona,
y presenta un arrepentimiento genuino delante de Dios y es aceptado por Dios, ¿verdad? Y comienza el acontecimiento precioso que es el nacimiento de nuevo. Estamos en esta dispensación, pero, amados, si la persona no nace de nuevo en realidad del Espíritu y de la palabra en el camino, lamentablemente se van a ver los frutos si realmente nació de nuevo o no nació de nuevo. Entonces, amados, eso es tremendo, ¿verdad? Es una teología bastante interesante, ¿verdad? Una enseñanza bastante buena lo que es el nacimiento de nuevo genuino también, de hacer del Espíritu y de la palabra. Muchos nacen del Espíritu, pero no de la palabra, ¿verdad? Entonces el problema está que cuando no nacen de la palabra, entonces sus vidas vuelven otra vez atrás, vuelven otra vez a sus prácticas antiguas, porque la palabra, ¿verdad? En ellos no ha provocado ese nacimiento de nuevo. No que la palabra no sea poderosa, sí, la palabra es poderosa, es como una semilla que cae en un terreno bueno, pero a veces cae en terreno pedregoso, a veces cae en terreno, ¿verdad? Espinoso, y a veces junto al camino donde las aves, ¿verdad? Se la comen, se la roban, ¿verdad? En este caso. Entonces, amados, cuando yo sé que hay preguntas por ahí, vamos a quedar aquí cuando la mujer lamentablemente abrió sus oídos a la serpiente y le dijo: con que Dios te ha dicho. El enemigo preparó todo un momento específico para hacer caer a la mujer. Ahora bien, yo digo esto, ¿verdad? ¿Qué diablos andaba haciendo la mujer a la orilla, por decirlo, de la frontera que dividía el huerto del Edén con el demás territorio? ¿Qué diablos andaba haciendo ahí la mujer? ¿Qué andaba buscando ahí la mujer? Porque su deber era estar junto a su esposo, junto a su marido, esperando el momento en que el Padre Celestial les hablara, les llamara para poder comunicarse con el Padre. Amén. Para el Padre poder impartir en ellos la enseñanza de cada día. Entonces, error de la mujer, 1. 2, el segundo error de la mujer fue que desde el momento en que ella dispuso en su corazón salirse, ¿verdad?, del límite que el Padre había establecido, desde que propuso en su corazón, ya comenzó a cometer iniquidad la mujer. Segundo, donde él inició la conversación con la serpiente, con que Dios te ha dicho, y la mujer le respondió: ¿sabe Dios que el día que ustedes coman van a morir? Pero no, le dijo la serpiente, no, ustedes no van a morir, porque lo que Dios quiere es que ustedes no sean como Él, pero ya habían sido criados a imagen y semejanza de Dios. Ya el Padre les había delegado la misma autoridad de Él, se las había confiado a ellos para sojuzgar, para señorearse en todas las creaciones. O sea, el Padre les había dado toda su autoridad. ¿Ven? Y ellos caminaban bajo una autoridad delegada. No eran Dios, pero eran los representantes legales de Dios. Y dentro de su creación, Dios había puesto su imagen y semejanza en ellos. Amén. Entonces, cuando la serpiente se acerca y le dice a la mujer: con que Dios te ha dicho, y la mujer le responde, ¿verdad? Y la mujer, desde el momento, la iniquidad no se cometió cuando ella trajo el fruto y se lo comió. No, la iniquidad inició cuando ella se salió y propuso en su corazón salirse, ¿verdad?, del límite que el Padre había establecido entre el huerto del Edén. No lo guardó, no lo protegió de la serpiente. Esa era la orden de guardar, proteger y enseñorear. La mujer no lo hizo. ¿Y el hombre dónde estaba ahí? Bueno, el hombre dice ahí la escritura, tal vez no dice así con exactitud el tiempo, con detalles, pero sí nos dice que le dio de comer a su esposo que estaba a la par. Lo dejó llenito, tranquilo, y se fue. Decía mi padre espiritual, el apóstol Roberto Bonilla, decía él en sus jocosidades, ¿verdad?, en sus chistes del huerto del Edén, decía, y es una verdad. Entonces decía, seguro fue que Adán dijo: bueno, voy a dejarla que se come el fruto para ver si le pasa algo. Si no le pasa nada, yo me lo como yo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó, ¿verdad? Ver que no pasó nada en la mujer, yo probé, lo comí, está delicioso, cómetelo tú y vas a ver que nada nos pasó, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay muchas personas que dicen: si yo cometí este pecado, ¿verdad? Aquí nadie me vio, no me vio el pastor, no me vio la pastora, no me vio el líder, no me vio papá, ahí nadie me vio el pecado que cometí, nadie se dio cuenta que el pecado o la iniquidad que se cometió, ¿verdad? Eso fue lo que ellos pensaron, ¿verdad? Bueno, aquí nadie se dio cuenta, pero
cuando vino la voz de Dios a buscarlos para la lección de ese día, para la enseñanza de ese día. Adán, ¿dónde está? Pregunta, amados. ¿El Padre Celestial sabía dónde estaba Adán? ¿Sí o no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y por qué se lo preguntó? Bueno, esta fue una pregunta capciosa de Dios, claro. pero fue una pregunta que significa, Adán, ¿dónde estás? Quiere decir, Adán, no te veo en el lugar, en la posición, en la autoridad que yo te delegué. No te veo en el lugar, en la posición que yo te dejé y te delegué a ti y a tu mujer. ¿Dónde estás? No te veo en la posición. Ahí es donde el apóstol Pablo nos enseña más adelante, no le deis lugar al diablo. Así es. Quiere decir que no le demos lugar al diablo, que el Padre Celestial nunca le ha dado y nunca le dará. Amén. Así es. Así que bueno, continuemos aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más? Yo Aquí. estoy así. Dígame. No, estoy demasiado, porque lo traigo como a la vida, ¿verdad? Personal, y uno que sí ha hecho cosas a escondidas, porque la verdad, o sea, ¿para qué voy a decir que no? Que tire la primera piedra, Así que es. no, ¿verdad? Y sea como sea al final, todo sale a la luz. Sí, así es. A mí lo que Entonces, me impacta montones también en esta enseñanza es eso. Ahora profeta, usted nos regalaba la estrategia 1, 2, 3 del diablo, ¿verdad? Porque no va a tener tanta amplitud de estrategias como tiene el cielo, ¿verdad? Él nada más tiene en 1, 2, 3. Observa, planifica y ejecuta. Te lleva y te influencia. Pero entonces es ahí donde, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer? Pues obviamente pararnos en la brecha y contrarrestar esa estrategia del enemigo. O sea, si él nos está observando para ver qué saca, el cuidado, porque en esta misma palabra la profeta lo decía, ¿verdad? Que ¿quién le dijo a la serpiente cómo estaba todo originalmente? La boca que se abrió fue la de la mujer. ¿Cuántas veces mujeres, por no aguantarnos, soltamos a los aires cosas que no tenemos que soltar? Cosas que no, porque entonces ya le dimos a él para que ponga el cheque en la primera, ya sé por dónde entrar. Correcto. Toda Y la empieza información. a planificar, le damos la información, entonces nosotras mismas estamos en la posición, esa posición de reino, esa posición de señorear que el Señor nos dio originalmente, para no darle tanta información, o sea, no exponernos, porque nosotros mismos, y esto es una palabra que la hemos hablado en diferentes momentos y enseñanzas, y es la legalidad, ¿verdad? Porque no es que él puede, porque no tiene poder, es que le damos la legalidad cuando estamos en la posición que no tenemos que estar, estamos en el lugar equivocado, o hablamos lo que no tenemos que hablar. Entonces eso a mí lo que me da es como para recordar cuál es nuestra posición, profeta, y cómo nosotros contrarrestar esta estrategia de él. Claro, es uno, por eso estamos hablando de este tema, la mujer dentro del plan redentivo de Dios, ¿verdad? Porque la mujer, a pesar de que fue por medio de la mujer, ¿verdad? Que primeramente el enemigo usó, ¿verdad? Para poder influenciar a su esposo, para que juntos, ¿verdad? Abortaran el propósito de Dios. Ahí ocurrió el primer aborto en el huerto del Edén, porque abortaron el propósito de Dios, ¿verdad? Lo abortaron por desobedecer y por cometer iniquidad. Cuando ellos cometieron iniquidad, ellos inició desde el momento, no cuando se llevaron el fruto en la boca, sino desde que dispusieron su corazón, ¿verdad? A recibir la enseñanza de la serpiente, con que Dios te ha dicho. Entonces la serpiente se convirtió en el maestro que sustituyó al maestro Dios. Sustituyó, porque ahora tuvieron que, ¿verdad?, ir a buscar ahora a la serpiente. La serpiente, ¿verdad? Primero, bueno, Adán, ¿qué pasó? Bueno, que no nos vayamos más adelante. Quedamos en cuando el Padre Celestial le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? La respuesta de Adán está ahí, en el capítulo 3. Señor, me escondí porque te escuché y tuve temor. Adán, ¿quién te enseñó eso? Entonces, ahí es donde la serpiente se convirtió en el maestro del temor. El maestro del temor, la serpiente. ¿Y qué es lo que enseña a ella? Temor. Eso es lo que esa es la enseñanza, ¿verdad? Así que, mujeres de Dios,
el temor y el miedo que aún hay en nuestros miembros, ¿verdad? El temor a lo nuevo, el temor a servirle a Dios, el temor a emprender, el temor, siempre hay, porque se ven las incapacidades, ¿verdad? Viene la culpabilidad, viene la condenación, no, yo no soy capaz, desde niña me dijeron que yo no iba a poder hacer esto, lo otro, y llego a mi edad que tengo y aún no he logrado nada, hay frustración, ¿verdad? Hay aflicciones, hay diferentes traumas que hay hasta el día de hoy en muchas mujeres porque lamentablemente no han descubierto su identidad. Yo le puedo preguntar, usted me dice, ¿usted qué identidad tiene? Ay, yo soy hija de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios, pero tenemos que descubrir cuál es nuestra identidad en Dios, cuál es el diseño, y eso tiene que ver con propósito, tiene que ver con una asignación y tiene que ver con la revelación del propósito de Dios para mi vida. Porque el propósito de Dios es lo que me va a hacer a mí levantarme todos los días con una esperanza. El propósito de Dios es lo que a mí me va a levantar todos los días, decir sí se puede. Si ayer no lo logré, hoy lo voy a lograr. El propósito de Dios es lo que es el ancla de Dios que tenemos nosotros en el reino. Ahora, ¿qué significa el propósito de Dios? ¿O qué es el propósito de Dios? Muy pocos lo saben. Ay, el propósito de Dios es esto y lo otro. Bueno, así en resumen, el propósito de Dios es para qué Dios me puso y me hizo nacer aquí en esta tierra. ¿Para qué Dios me creó? Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios me creó? Y la Escritura te dice muchas cosas para qué Dios nos creó. Y la primera es, las demás búscalas tú. La primera es que dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo. Mire, yo le invito a que usted se lea el libro de Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia gentil y le habla de toda la identidad de Cristo en ellos y en nosotros, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios, el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que nos creó para la alabanza de su gloria, que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría y de revelación para conocer mejor a Dios y conocer mejor el llamado santo que Él nos ha hecho y cuál es la supereminente grandeza de su poder que operó al resucitar a Cristo de entre los muertos, y ese mismo poder es el que opera en nosotros. Entonces vemos ahí el propósito de Dios. Si usted y yo no conocemos y no ha sido revelado el propósito de Dios, vamos a vivir pensando que somos cualquier cosa, cualquier viento, cualquier palabra, cualquier cosa que te dice tu esposo, las personas de afuera. Estamos hablando de esposos impíos, ¿verdad? Que lamentablemente golpean a sus esposas con palabras, ¿verdad? Y pues luego la violencia doméstica, por supuesto, ¿verdad? Bueno, que esa palabra no existe, violencia doméstica, es violencia, ¿verdad? Ajá. Y vemos también, ¿verdad? Cuando las mujeres se creen todo, esas mentiras, aún desde la niñez, ¿verdad? Lamentablemente, los primeros maestros que fuimos expuestos, ¿verdad? Nuestros padres que vienen con una escuela de imposibilidades, de limitaciones, etcétera, ¿verdad? Donde la crianza fue, ¿verdad? Chancletazo limpio, abarazo limpio. Bueno, algunos damos gracias a Dios que nuestros padres pues nos corrigieron de esa manera, pero hasta el día de hoy, amados, yo he encontrado gente con 60, con 70 años, con tremendos llamados de Dios, con tremenda unción y revelación de Dios, pero en el espíritu son grandes, son como un King Kong, pero lamentablemente en el alma y la parte emocional son como niños que quedaron traumados por esa mala formación que se le dio. Entonces es todo un contraste, ¿verdad? Porque en el espíritu son, ¿verdad? Tienen la revelación de quiénes son en Dios en el espíritu, pero en el alma todavía están las heridas, los traumas, y eso no los deja, en este caso las mujeres, no las deja liberar todo el potencial y la esencia de Dios, porque siempre se van a ver por debajo del hombre, siempre se van a ver por debajo de cualquier persona, ¿verdad? Siempre va a haber el rechazo, las ofensas van lamentablemente a ser como esas piedras de tropiezo que no la van a hacer caminar
al siguiente nivel, a la siguiente bendición de Dios. Entonces, amados, algunas cosas que nos pasan, y la mayoría, yo digo que el 99.9% de las cosas negativas, malas que nos pasan a nosotros, no es el diablo, sino son nuestras malas decisiones. La pequeña boca que abrimos a veces y le damos la información al enemigo. Y tercero, que desconocemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Desconocemos el diseño de Dios y por supuesto las asignaciones. Las asignaciones es el trabajo que Dios nos da a hacer aquí en la tierra. El propósito va ligado con la asignación y también con las funciones. ¿Para qué voy a funcionar? ¿Para qué estoy en esta tierra? Para ser nada más, para ser madre procreadora, nada más, para traer hijos, ¿verdad? Y lavar y planchar y limpiar y, ¿verdad? Toda la parte doméstica, ¿verdad? Que bendito Dios que nos toca hacer también, ¿verdad? Pero amados, no solamente a eso, amados del Señor, hay un propósito divino, hay una asignación divina que tienes que descubrir. Muchas de las amarguras de las mujeres, de las insatisfacciones de las mujeres, no es porque su problema matrimonial, no es por su problema con el diablo, es porque no has descubierto el propósito divino, la esencia de Dios, la asignación de Dios para tu vida, amados. Eso así es. Cuando usted descubre quién es usted en Cristo, para qué estoy en esta tierra y cuál es el trabajo que Dios me envió a hacer en esta tierra, mis funciones y mi rol profético, amados, sea hombre, sea mujer, sea diablo, sea potestad, sea principado, sea lo que sea, no va a poder detener a un hombre y a una mujer de Dios con la revelación de su propósito. Sí, vamos a tener aflicciones, sí, vamos a pasar traiciones de sangre, un sinnúmero de cosas, pero nada de eso nos va a influenciar. Estamos blindadas, hay un blindaje, que escuchamos y es como un blindaje, es como que rebota. Pero amados, esto no es de la noche a la mañana, esto es que tenemos que tener la revelación de la palabra, o sea, el nacimiento de nuevo con la palabra. Entonces nos quedamos cuando la mujer, ¿verdad? Y el hombre cometieron iniquidad en el huerto. Viene la sentencia de Dios y llama a cuenta la serpiente. Serpiente, ¿qué hiciste? Bueno, primero, perdón, Adán. El primer llamado fue Adán. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste me dio de comer del fruto que me dijiste que le dijera que no comiera. ¿Verdad? La mujer que le está diciendo a Dios, Dios, hiciste un diseño dañado, o sea, ¿verdad? Hiciste a una mujer que ya venía defectuosa, es la palabra, venía con defecto tu creación. La creación de Dios es perfecta. Así es. Entonces, dice, qué atrevimiento de Adán decirle, la mujer que me diste venía defectuosa, me dio de comer y yo comí. Y entonces vino a la mujer y le dijo, mujer, venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que usted hizo? La serpiente. O sea, ahí comenzó las excusas, no fueron responsables de sus actos. Hasta el día de hoy, ese es un gen dentro de toda la humanidad. Ese es un gen aún que hay que vencer en el nombre de Jesús, en nuestra genética. Nosotros aún como hijos de Dios, como redimidos de Dios, tenemos que vencer ese gen de las excusas. Nos excusamos delante de, ¿por qué pecaste? ¿Por qué hiciste esto y el otro? Porque me trataron mal, porque me dijeron. ¿Por qué respondió mal? Porque me trataron mal. ¿Por qué golpeaste? Porque me golpearon. ¿Verdad? ¿Por qué trataste mal a tus hijos? Porque así fui creada. ¿Verdad? ¿Por qué hiciste mal el liderazgo? Porque así fui enseñada. Y así fui enseñada y así me voy a quedar y así viviré. En esa, porque si hago algo diferente, no, eso no es para mí, no es parte de mi diseño, porque no ha descubierto cuál es esa esencia. Cuando viene y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer le dice, la serpiente llamó a la serpiente. Y ahí comenzó el plan redentivo de la mujer. Aleluya. Ahí comenzó el plan redentivo. Vamos a ir ahora hacia la escritura, vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, vamos a ver si yo lo dejé por acá. Vaya con tranquilidad, vaya a su Biblia, mire, santo Dios, pero ¿qué es esto? Ya casi vamos a terminar. ¿Cómo es este asunto? Las horas se van rapidísimo. Aquí seguimos. Bueno, permítanme llevarnos. Aquí tenemos todavía tiempo. Bueno, bueno. Que pongan ahí si seguimos o nos quedamos aquí. Génesis capítulo 3, versículos, vamos a ver. Vamos a ver.
Vamos a iniciar desde el 12. Génesis 3:12. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, oiga, qué lindo, qué nobleza del padre, ¿verdad? No lo regañó, no le digo endemoniada, endiablada, ¿verdad? Le preguntó amablemente y le dijo, aleluya, ¿qué has hecho? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó. Contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo, oiga, no se volvió y le dijo a la mujer, no se volvió. Y le dijo a la serpiente, y ahí comenzó la primera palabra profética, aleluya, que se la está recetando a la serpiente, el Padre Celestial, y el Padre está poniendo los límites de una vez, y está introduciendo a Adán y a Eva, sus generaciones, a su plan redentivo, y le dice, aleluya, por lo que has hecho, le está diciendo la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, sentencia. Tanto domésticos como salvajes andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Pregunta más, ¿de qué fue formado el hombre? Del polvo. Del polvo. ¿Va entendiendo? Arrastrándose por el polvo durante toda su vida. Y pondré, dice esta versión del viviente, dice traducción viviente, dice el versículo 15, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. ¿Va comprendiendo? Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás solamente el talón. Solamente el talón, dice. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, dice esta versión. El control sobre los maridos, amadas, parte de las consecuencias, de las maldiciones, de la desobediencia de la mujer. El control sobre, no lo digo yo, lo dice la escritura, lo dice la traducción viviente, que es una buena traducción, se la recomiendo. Dice, pero él gobernará sobre ti. Amén. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené, una orden, que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de su frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Amados, miren, le voy a entregar una revelación y una llave poderosa. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros utilizamos esos versículos cuando, ¿verdad?, sepultamos a alguna persona, del polvo eres, porque luego, ¿verdad?, toda la transformación que hay, ¿verdad?, de la persona, cuando del cuerpo, toda la descomposición y todo eso que vuelve, ¿verdad?, al polvo después de muchos años. Pero no es a eso que se refiere el Padre Celestial. Aquí lo que significa esto es, prestemos atención, dice, pues fuiste hecho del polvo, porque del polvo el Padre Celestial formó. La palabra formó a Adán significa educó, constituyó, delegó, plantó un diseño en él. Entonces, él se salió fuera del diseño. O sea, dice aquí, de que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo vas a volver. O sea, hasta que te vuelvas. Está en grabación. Aplicación de tarjeta, memoria llena. Sí, yo vi como que se apagó la Sí. cámara, o sea, como que la cámara cerró. Sí, pero está llena Estamos la en- tarjeta.
Ah, no, mentira ya. Si no me deja Ahí está. grabar. Ahí Ahí. está, listos. Sí. Vamos a ver. Ajá. No, sí, Sí, estamos siempre en vivo. Hubo como un corte ahí en la imagen, pero sí continuamos en el en vivo. Una pequeña, ¿cómo se llama? Corte aquí con la imagen, pero no hay ningún problema. El tema continúa bien. continúa. Sí, aquí estamos todavía en vivo. Bendiciones a los que están conectados, nos confirman, ¿verdad? Si ya tienen señal también de video, si nos escuchan bien, por favor. No se escucha. No, es que ya no está grabando. ¿Por qué? No me está dejando grabar. Es la tarjeta que se llenó, pero no, o sea, necesito formatearla. Vamos a hacer en configuración. Formatear. Ok, vamos de nuevo. Listo. Voy a quitar imagen. Ok, hablen. Ahora sí, dice Fanny, todo en orden. La belleza, Fanny de una vez abre su boca y dice es por la unción. Ve, Y así claramente. es. Perfecto, aquí estamos nuevamente con imagen también. Dice Fanny que sí, se escucha y se ve muy bien. Gracias. Así que Bueno, vamos aterrizando en el pueden tema, ¿verdad? continuar. Así Vamos es. aterrizando en el tema de la mujer dentro del plan redentivo del Señor. Y esto es para que todas ustedes, mujeres, ministras, siervas de Dios, mujeres que están ahora en Cristo Jesús y aún continúan lidiando con rechazos, con aflicciones, con situaciones que no te hacen feliz, aún donde no realmente no estás realizándote, ¿verdad? En esa completa esencia de Isha, de mujer profética, con un vientre profético que da luz los propósitos divinos del Señor. Entonces, desde el inicio, el Padre Celestial comienza, vemos en el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Donde el Padre le dice a la serpiente que su descendencia iba a aplastar la cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es toda la torre de control donde se idean los planes y estrategias, donde el enemigo planea todas las estrategias de cómo va a hacer caer esa mujer, cómo va a hacer caer ese matrimonio, cómo va a hacer caer a esos hombres y mujeres de Dios. Hace todo un plan de observación, ¿verdad? Y levanta toda una bitácora de cómo lo va a hacer, con qué clase de espíritus inmundos, de demonios o espíritus de herencias ancestrales, potestades, lo va a lograr. Pero nosotros, amadas y amadas del Señor, cuando encontramos y se nos es revelado ese propósito de Dios, usted me pregunta ahora, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro? Bueno, eso es un trabajo que ustedes, mujeres de Dios, les va a tocar hacer. Es un trabajo de búsqueda apasionada, insaciable por la presencia de Dios, ya que cada vez que nos exponemos a su presencia, Él nos va impartiendo de Él, de su esencia, porque es imposible que estemos en la presencia del Señor y no vengamos impregnados de su presencia. Dos, que te vuelvas una maestra de la palabra, de las Escrituras, para que puedas, por medio de cada enseñanza de las Escrituras, donde está el diseño de Dios,
hacerlo parte tuyo, o sea, es un estudio continuo. Eso te va a costar, ¿verdad? Pagar el televisor, de ver las novelas, La Rosa de Guadalupe, The Chosen, que ahora está muy famoso porque ahora ya no lee la escritura, ahora es con The Chosen, ¿verdad? Ahora sí, con The Chosen, es que yo en The Chosen dice, ¿verdad? Bueno, nunca lo he visto, pero, ¿verdad? Pero sí, eso dicen, ¿verdad? Yo prefiero mejor leer las escrituras porque son más seguras. Entonces, amados, se tienen que volverse mujeres maestras, profesionales de la reeducación por medio de las escrituras. La unción, la cultura es más fuerte que la unción. Porque podemos encontrar mujeres ungidas, pero lamentablemente aún vienen arrastrando la cultura de sus ancestros, su forma de hablar, su forma de conducirse, su conducta, su manera de tratar a su marido, de tratar a sus hijos, de tratar a sus consiervos. Amados, vemos ahí aún, ¿verdad? La falta de nacimiento de nuevo de la palabra. Esto sucede, sí, amados, sí sucede. Y les digo, amadas mujeres, en el nombre poderoso de Jesús, encuéntrense en Dios, busquen la presencia de Dios, vuélvase una mujer que escudriña las escrituras continuamente, escudriñelas, léalas, háblelas, confiéselas, póngale atención a la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, confiésela, pero también, por supuesto, póngala en práctica, porque de nada sirve que la lea y la confiese, pero no la pone en práctica. Entonces no llevamos a cabo toda esta transición poderosa, ¿verdad? Ese nacimiento de nuevo, ya que en el huerto del Edén, lamentablemente, cuando cometieron iniquidad, todo se desordenó. Hubo un desorden genético, hubo un desorden, completamente un divorcio del alma con Dios, hubo un divorcio espiritual, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de Adán, de cometer su iniquidad, Adán y Eva. Pero ahora, bendito sea el Señor, en Cristo Jesús, todo lo que Adán y Eva perdieron, ahora en Cristo lo recuperamos. Pero el Padre profetizó quiénes íbamos a ser nosotras, quiénes íbamos. Ahora el Padre ve sus generaciones, que son los que van a tener una enemistad con la serpiente, o sea, con los maestros del error. Son sus hijos, son sus generaciones los que van a tener enemistad con las enseñanzas de la serpiente. Ahora bien, la mujer entendida, ¿verdad? Instruye a sus hijos en la escritura. Proverbios dice, instruye al niño en el camino, y cuando fuese grande no se va a apartar. Si en este momento usted dice, yo instruí a mis hijos desde pequeñito, yo los llevaba a la iglesia, los llevaba a las vigilias, no, ¿verdad? 7 cultos, mis hijos, ahí están. Pero el día de hoy no los ve sirviéndole al Señor. Amados y amadas del Señor, ya la semilla quedó sembrada en ellos. Hubo uno que sembró, que fue usted, otro está regándolo por allá, usted no sabe, porque yo soy de esa generación que me aparté del Señor. Y luego vino uno que es el que da el crecimiento, que es Dios. Que es Dios, el amor de Dios los va a alcanzar donde estén. Cuando menos lo espere usted, ahí va a llegar la buena noticia, que se volvieron al camino. Así que no se preocupe, porque el Señor ha puesto enemistad de ellos con la serpiente, o la enseñanza de la serpiente. Ahora vemos el plan redentivo de la mujer aquí ahora operar en Cristo Jesús. El primer Adán, incluyendo a la mujer, eran alma viviente. Ahora en Cristo en Cristo es ahora espíritu vivificante. Repito, Cristo es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros que estábamos muertos y destituidos de la gloria de Dios, ahora Cristo vino a darnos vida, a vivificarnos y introducirnos al plan original del Padre, que seamos mujeres que utilicemos el poder de influencia para influenciar a nuestras generaciones, para influenciar, ¿verdad?, al esposo, para influenciar a toda una congregación, influenciar a toda una nación, que se levanten las mujeres con el espíritu y la vamos a decir, la actitud de que tuvo Débora. Aleluya. Una mujer respetada por su esposo, una mujer respetada por los generales, ¿verdad?, estrategas de aquellos días. Mujeres como Ruth, que se decidieron y tomaron una decisión de no continuar con la cultura pagana, ¿verdad?, que traían, sino que tomaron una decisión de seguir al Dios
de Noemí, en este caso Ruth. Vemos a Yael también, vemos una mujer, ¿verdad?, que no le dio temor, no le dio miedo cumplir con el propósito de Dios, ¿verdad? Y matar a Sísara con una estaca en la sien, y fue estratega. Ven acá, yo le digo que no salió así, no salió con los pelitos parados, así, desarreglada, no, se arregló bien, se preparó bien, y le dijo, venga, en esta tienda hay lechita caliente. y Sísara llegó a esa tienda, ¿verdad? Y mujeres estrategas. Vemos muchas mujeres en las escrituras en el Antiguo Testamento, pero la gloria de Dios la podemos observar que ahora en el Nuevo Testamento vemos ahora que Cristo llama a la iglesia novia, prepararse como esposa. Novia es un término, es una palabra que femenina. Esposa es una palabra femenina. Entonces vemos en la cruz a Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ya antes de que Cristo entregara su espíritu al Padre, le dice a María, quien fue su madre terrenal, y le dice, madre, he ahí tu hijo, diciéndolo a Juan, y hijo, he ahí tu madre. Ahí comienza la redención de la mujer, y pone en autoridad a la mujer, le da el valor a María, le dan el valor a la mujer de una madre. ¿Quién era Eva? Madre de los vivientes, que abortó el propósito. Ahora pone a María, una mujer de Dios, una mujer que fue obediente a Dios. Completamente la vemos desde el momento en que le envió el mensajero, el Padre Celestial, y le dijo, he aquí, tu sierva, hágase tu voluntad y no la mía. Así es. ¿Sí o no? Entonces comenzó el plan redentivo de la mujer, ponerla en honra, en valor a la mujer como madre. En aquellos días no se valoraba a la mujer, ni como madre, ni como esposa, ¿verdad? Ni como hebrea que era. Y ahí vino Cristo en la cruz del Calvario, dijo, y le dijo, mujer, y le dijo, Isha, el diseño original de la mujer. Isha, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, aleluya. Y ahí comienza todo el plan redentivo de la mujer en su posición original. Increíble, nunca lo habíamos visto de esa manera, ¿verdad? Nunca lo habíamos visto, porque luego viene a quién se le apareció, quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado. Las mujeres. ¿Quién fue la única que ungió a Cristo de pies a cabeza? Una mujer. Así es. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Y comenzó todo el plan redentivo de la mujer, lo podemos ver ahí por medio de eso. Las mujeres de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, anímese. Si usted está pasando alguna situación personal, matrimonial, económica, alguna situación que te esté afligiendo, alguna situación con tus hijos, yo sé que es fuerte, amados, cuando pasamos situaciones familiares, cuando pasamos desaciertos, cuando pasamos enfermedades, no es nada bonito, amados, no es nada bonito, pero cuando tenemos la esperanza y la confianza de quienes somos en el Señor, de quienes somos en Cristo, vamos a poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que desde el principio el Padre necesitó a una mujer y puso en una mujer su plan redentivo, porque por medio de la mujer introdujo a la primera familia, a los primeros, y por medio de una mujer nació el Creador del mundo, aleluya, el Hijo de Dios. Y por una mujer, aleluya, en términos de iglesia, somos la novia y la esposa de Cristo, una mujer. Vemos qué lindo, el Padre Celestial no creó nada por casualidad. Así que nosotras mujeres tenemos un diseño especial de Dios, tenemos nosotros un propósito poderoso en Dios. Descúbrelo, mujer. Deja de estar ya llorando tanto tus heridas, lamentándote tanto de los desaciertos, lamentándose tanto, ¿verdad?, de la situación que estás pasando. Si tan solo tomas hoy, en esta noche, conciencia, responsabilidad de escudriñar las escrituras y encontrar ahí el diseño, el propósito de la mujer en Cristo Jesús, ahora en este tiempo, en un nuevo pacto, nuestra vida y tu vida no va a ser nunca más la misma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le aseguro que la depresión se le va a ir, el desánimo se le va a ir, la aflicción se le va a ir, la amargura se le va a ir, el miedo, el temor a lo porvenir se le va a ir, y te vas a convertir en una mujer virtuosa,
La palabra virtuosa es una palabra en hebreo que es la palabra Hayil, que significa una mujer general, una mujer empresaria, una mujer que gobierna, una mujer, aleluya, que sujeta. Amén. Que sujeta, ya usted sabe, ya se sujeta a los dichos de su boca y no le entrega información al enemigo. La mujer virtuosa no es la que anda las uñitas ahí, bien bonita, el pelito. No, amado, la mujer virtuosa es una mujer allí, una mujer general de Dios. Aleluya. Conviértete en lo que Dios diseñó y preparó para ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que se abren los ojos espirituales, los sentidos espirituales, para que te vuelvas una mujer estratega, una mujer, aleluya, una isha en las manos de Dios, que gobierna, que enseñorea y que sus generaciones, prepara sus generaciones para que le aplasten la cabeza a la serpiente. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, mire, es una palabra de verdad, de poder, de gloria. Aquí a mí está que me están sudando las manos, ¿verdad? Siento un calor y como el recordar, de verdad, profeta, y es cierto, o sea, dejar la queja, dejar el llanto, reconocer que el proceso no nos va a matar, solamente nos está enseñando. Así es. Amén. Y que definitivamente si todavía hay alguna mujer ahí en casa o más adelante en los días en que esta palabra sea escuchada por otros oyentes, ¿verdad? Otros seguidores de la página de Mujer Estratega, porque ahorita hay un número de personas conectadas, profeta, pero sabemos que con los días se van sumando. Revisamos las estadísticas y que 150 personas alcanzadas, que 300 alcanzadas, y ahí se sigue sumando. Esta palabra llega hasta donde el Señor quiera. Amén. Y no hay mejor manual para nuestra vida y para conocer cuál es ese propósito de Dios y de poder entender, porque el Señor diseñó su propósito para cada una de las personas de esta tierra. O sea, todos tenemos un papel que el Señor dice, este es lo que te he delegado, esto es lo que tienes que buscar. Y si todavía allá en casa hay alguna que tenga duda de cuál es ese propósito, búsquelo a través de la palabra. El Señor te va a hablar, búsquelo, escudriña las escrituras, porque acá Él te dice para qué te tiene en esta tierra. Porque es así, siempre llegamos a descubrirlo. Y es muy cierto, dejemos la queja, dejemos el sillón, dejemos las novelas, dejemos todo aquello que no nos edifica, porque es un deleite estar en la palabra del Señor. Así sea con un canto primero, con una oración tú a tú, como ese amigo que tenemos cerca, como también conociéndole a través de las escrituras. No hay tiempo para la queja, no hay tiempo para la depresión, no hay tiempo para nada de lo negativo. Y creo que, y lo comparto también como testimonio, porque de verdad que cuando pierdo el tiempo en no ir acá, sino en dejar que vuelen los pensamientos, el enemigo se ha aprovechado para quererme tener ahí un ratito retenida en depresión, en tristeza, y ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Cómo que a mí me lo hicieron? ¿Cómo que a mí me lo dicen? Y no, o sea, volviendo al diseño original, volviendo a esa Isha, a esa mujer de gobierno, a esa mujer general, esa mujer de posición, esa mujer creada para señorear. Cuando volvemos al diseño original del Padre, que solamente con Él, ¿verdad? Porque ya lo vimos, pues la naturaleza humana no, esta carne a veces llama a ese diseño estropeado, pero es con Él, con el Espíritu Santo, que solamente Él nos puede guiar definitivamente para volver a este diseño y poder entender cuál es ese plan. El plan de Carolina, el propósito, de Carolina en ese plan redentivo. El propósito de Vanessa, el propósito de Marixa, el propósito de Reina, que también la vi por ahí, el propósito de cada una de las personas que están conectadas y de las que van a ser alcanzadas. ¿Cuál es ese propósito dentro del plan de Dios? Porque ya Jesucristo todo lo hizo, pero Él nos llama a que multipliquemos este mensaje de salvación, a que podamos llevar a todos los rincones de la tierra ese plan de salvación,
ese plan redentivo, que lo comuniquemos, no solo de boca, como usted lo decía también, no solamente leer la palabra por leer y sí, ya conozco otro capítulo más, sino cómo lo vivo día a día para poder manifestar ese Cristo que llevamos dentro. Así es. Yo quería hacerle tomar conciencia a usted, mujer que está en casa. La profeta hablaba de las 3 fases que utilizaba el enemigo, ¿verdad? Para poder tocarnos, por así decirlo. Pero Dios es tan hermoso y tan maravilloso y tan misericordioso que solo da una estrategia, y es obediencia. Amén. Y es que no hay, o sea, obediencia significa obediencia, no hay otra cosa más. ¿Por qué? Porque si usted ve una moneda ahí que no es suya, usted no va a decir, ay no, es obediencia agarrarla y llevármela. ¿Por qué no? Porque no es suya. Solo el hecho de que usted la agarre, usted está desobedeciendo, usted está haciendo algo que no le agrada al Señor. Entonces, quiero decirle, mi amada mujer que está en casa, simple y sencillamente sea obediente. Y esto no le voy a decir que como naturaleza pecaminosa, que nosotros no vayamos a caer. No, es, agarré la moneda, la volví a poner, Señor, perdóname por este mal pensamiento. Ese es un ejemplo X, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra posición? Hasta que nosotros no entendamos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Hasta que nosotros no entendamos eso y no tengamos claro, nosotros no vamos a poder actuar de acuerdo a ese diseño maravilloso y magnífico que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, los seres humanos. No solo usted, mujer, sino hombre que está viendo también este programa. Así es. Seamos un poquito más, dijo la pastora, la profeta, espirituales, pero también de palabra, porque tienen que ir unidas, porque no va a haber una revelación, no va a haber una palabra que te entre al oído y tú puedas escuchar si no es esto mismo, la palabra. Y la palabra es vida. Y recuerden que cada vez que leemos la palabra hay revelación, hay esperanza, hay vida. Entonces, simple y sencillamente, si mujer no conoces ese propósito, no conoces esa identidad en Cristo que tienes que tener como ese plan redentor que el Padre Celestial ha delegado sobre nosotros o nos ha brindado, nos ha regalado esa redención, entonces necesitas buscarlo, necesitas saber dónde estás, cuál es tu posición en Cristo, cuál es tu posición en Cristo en esta tierra de los vivientes. Solamente de esa manera vamos a poder entender este plan redentor. Ese es mi aporte no, sino mi consejo quizá, que suena muy fácil, es fácil, pero es difícil cuando usted no sabe ni dónde está parado, por así decirlo. Hasta que usted sepa, usted va a saber cuál es el camino a tomar y qué es lo que usted debe hacer en este mundo. Así es, así es. Mil gracias, profeta, de verdad, por esta enseñanza tan maravillosa que nos ha traído esta noche. Y definitivamente, si fuese por ampliar más, seguir conversando, mire, aquí nos puede dar el amanecer y podemos seguir agregando, porque el Señor siempre nos regala más, nos revela. Así que una invitación más, pueda que ya el programa vayamos concluyendo, pero ahí en su aposento, ahí donde están, en su cuarto, en la sala, en el lugar donde están, pueden quedarse ahí un ratito más, quédense un rato más en oración con el Padre, pídale al Padre que sea Él el que le revele ese propósito, ese diseño original que creó para cada una de nosotras, para cada varón que está ahí en casa también. Y escudriñemos la palabra. Quédese hasta que el Padre le diga ya, puedes irte a descansar, puedes irte a dormir. No pierdas la oportunidad de buscarle en estos minutos de mayor oración, de mayor relación con Él, y pedirle de verdad, como decía Caro, y que fue pues la palabra clave que sacó a Adán y Eva de ese
jardín, Él nos pide obediencia y por desobediencia se dañó ese plan original. Entonces sí, un llamado a la obediencia. En obediencia también nosotros vamos a continuar orando por cada uno de ustedes. Ya saben, Mujer Estratega Internacional está también para unirse en oración de intercesión profética con ustedes. Así que pueden mandar sus mensajes, un recordatorio acá para aprovechar. Manden sus mensajes al 8802-9415. El equipo de Mujer Estratega y un grupo de intercesión, Visión Estratega, también va a estar tomando sus oraciones. Vamos a unirnos en oración con todas sus peticiones. También nos unimos para seguirle pidiendo al Señor revelación de lo alto para cada una de las palabras que Él quiere poner en este su programa. Así que yo creo que no queda más que desearles una hermosa noche. Un mensaje, sí, tal vez que para mí no es tan bonito, pero es que el Padre se las trae. El próximo sábado, mis amados, el próximo sábado no vamos a tener desayuno estratega. Recuerda que todos los sábados a las 8:30 nos estamos uniendo con temas maravillosos y también para esa oración. Este sábado 26 de abril no vamos a tener el desayuno estratega. ¿Por qué? Porque en nuestra casa Corona de Vida vamos a estar en un entrenamiento. Vamos a estar ahí trabajando con un varón de Dios que viene a traernos también palabra del cielo, enseñanza del cielo, un adiestramiento paracletos. Vamos a tener una vivencia hermosa con el Espíritu Santo, conocer más de Él. Así que por esta razón no vamos a conectarnos al desayuno estratega. Pero igualmente en el siguiente sábado ya saben que ahí vamos a estar nuevamente unidos en estos manjares que nos ha servido el Señor en los desayunos. Y con los programas de Mujer Estratega, ya ustedes lo saben muy bien, es cada 2 lunes, ¿verdad? Sin embargo, para el mes de mayo va a haber un cambiecito porque también vamos a tener otros entrenamientos aquí en casa, pero estén atentos a la página de Mujer Estratega Internacional, porque si no estamos en el en vivo, esperen sorpresas también, porque sí o sí, el Señor va a continuar hablando, lo sabemos, es la instrucción que viene del cielo para este programa, así que siempre estaremos ahí de la mano. De mi parte, muy buenas noches, nuevamente agradecerle, profeta, Un gusto. y a despedirse de Bendiciones los a todos, suyos. esperamos que haya sido bendición este tema, que apenas fue como unas pequeñas pinceladas ahí para animar a las mujeres que escudriñen la palabra, que tomen su posición en Cristo Jesús y no le demos lugar más al enemigo, que Dios no les ha. Mil bendiciones. Muy buenas noches a todas ustedes que están en casa, a todas y todos. Recuerden que usted es parte y usted pertenece a ese plan redentivo del Señor. Amén. Téngalo presente, vaya a dormir tranquilo. Antes de eso, busque la palabra y el Señor le va a hablar. Muy buenas noches, nos vemos dentro de unos días.